La enfermedad hemorroidal es una afección muy común y uno de los principales motivos de consulta diaria para el coloproctólogo. Afecta aproximadamente al 5% de la población en general, tiene una incidencia con un pico entre los 40 y 60 años de edad, tanto para hombres como para mujeres. Dado que es una enfermedad muy común, existen muchos mitos acerca del manejo y los síntomas de esta enfermedad. Es por eso que el especialista para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad es el cirujano coloproctólogo. Quédate con nosotros porque en la próxima hora vamos a aprender mucho sobre enfermedad hemorroidal, guiados por el doctor Vicente Mortera Rodríguez, cirujano coloproctólogo de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doy la bienvenida al doctor Vicente Mortera Rodríguez. Doctor Mortera, muchas gracias por acompañarnos hoy en Familia Semaín. Licenciado, buenos días. Nuevamente gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Y pues sí, como tú comentabas en la introducción, vamos a hablar de un tema muy común, muy cotidiano. Este es un motivo de consulta para nosotros prácticamente todos los días, así que trataremos de responder todas sus dudas. Gracias, muchas gracias. Vámonos directamente al tema. ¿Qué son las hemorroides? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta y quitar una duda o algo mal que está en toda la población. Todos nosotros nacemos y tenemos hemorroides, ¿sí? Esas hemorroides están fisiológicamente en el conducto anal, ¿sí? Y realmente las hemorroides son un plexo de venas que sirven para dos cosas específicamente. Uno, para llevar sangre propiamente dicha y nutrir toda la funcionalidad del conducto anal. Y la otra, se dice, aún no está 100% demostrado, que participa en un porcentaje pequeño en la continencia para permitir que no se escape la materia fecal. Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hablar de hemorroides es, tengo hemorroides, estoy enfermo, y no, todos tenemos hemorroides. Así es, existen en el organismo de manera natural. Todos tenemos hemorroides y cuando estos paquetes hemorroidales empiezan a dar problemas, entonces ya lo podemos catalogar como una enfermedad hemorroidal. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de esas hemorroides? Como habíamos platicado ahorita, esas funciones son nutrir, llevar sangre al conducto anal, ¿sí? Y la segunda función es participar en un 10% aproximadamente, dependiendo de la bibliografía que se estudie, pero aproximadamente un 10% de esa continencia que nosotros tenemos es donde participan esos paquetes hemorroidales. Es decir, que de alguna manera nos permite que cuando nosotros tenemos ganas de ir al baño y estamos tal vez en una reunión o vamos en camino a casa o algo así, podamos esperar un momento antes de llegar al baño. Sí, digo, realmente la continencia está dada por los músculos, ¿sí? Dos músculos que son el esfínter anal interno, que son el que nos da la continencia en reposo. ¿Qué significa esto? Que mientras yo no esté apretando, ese músculo es el que está permitiendo que no se escape la popó. Y el músculo, el esfínter anal externo es el que nosotros podemos controlar, ¿sí? Es cuando nosotros podemos, si pedimos al paciente que apriete, es el músculo que puede apretar. Entonces, principalmente esos dos músculos son los que participan en la continencia. Pero se ha estudiado y se ha visto que estas hemorroides, al llenarse de sangre y al ingurgitarse, sirven como colchones para permitir que no se escape la popó en un porcentaje pequeño. De alguna manera están apoyando esa función. Así es, participan en esa continencia. ¿Cómo se clasifican las hemorroides? Bueno, vamos a clasificarlas en dos tipos. Las hemorroides externas, que son las que pueden llegarse a inflamar, las que pueden doler y las que yo al momento de limpiarme o tocarme puedo sentir. Y las otras son las hemorroides internas. Esas hemorroides internas, la única manera en la que nosotros podemos saber si están enfermas, obviamente es acudiendo con el especialista y realizando una exploración proctológica. Entonces hay dos tipos, las hemorroides internas y las hemorroides externas. Hay muchos paquetes hemorroidales, prácticamente tenemos 8 paquetes hemorroidales, 3 los catalogamos como principales
y 5 de estos los catalogamos como secundarios. Entonces, en toda la circunferencia del conducto anal existen múltiples paquetes hemorroidales, ¿sí? Y cuando se enferman, obviamente, solamente tratamos esos paquetes que están enfermos. Los demás, que son normales, los dejamos ahí porque, como acabamos de platicar, tienen una función, ¿sí? Y fisiológicamente deben de estar ahí. Qué interesante. ¿Podría ser un poquito más explícito en lo que se refiere a un paquete hemorroidal? Sí, el paquete hemorroidal, como nosotros lo llamamos, está compuesto por el plexo de venitas, ¿sí? Está compuesto por una capita que recubre ese plexo de venas que lo llamamos mucosa, y aparte de eso contiene un tejido de sostén, que es lo que permite que ese hemorroide se mantenga ahí. ¿Cuáles son las causas para presentar enfermedad hemorroidal? Bueno, no está científicamente demostrado una causa como tal. La que más está asociada a problemas de enfermedad hemorroidal es el estreñimiento. Pacientes que tienen mucha dificultad para evacuar, que no van diario al baño, que pasan 4, 5, 6 días sin evacuar. Esos pacientes son los que mayor predisposición pueden tener a presentar enfermedad hemorroidal. Sin embargo, existen otras causas que también lo pueden condicionar, como cuáles, pues malos hábitos dietéticos, pacientes que tienen poca ingesta de agua, pacientes que tienen poca ingesta en consumo de fibra, pacientes que tienen malos hábitos al momento de la evacuación. ¿A qué me refiero? Pacientes que se pasan mucho tiempo sentados en el baño intentando evacuar, haciendo esfuerzo, o simplemente pacientes que están mucho tiempo sentados leyendo revistas, estando con su celular. Todos esos malos hábitos de la defecación, nosotros así lo llamamos, pueden condicionar que con el paso del tiempo las hemorroides puedan condicionar problemas. Interesante, porque uno nunca se imagina que ese tipo de situaciones pudieran llegar a afectar la salud, ¿no? Uno piensa simplemente, yo estoy muy a gusto, estoy leyendo el periódico o estoy revisando el celular y puedo pasar el tiempo que yo quiera. Sí, muchos de nosotros tenemos ese mal hábito, ¿no? De en el baño ponernos a leer, incluso estar con revistas, estamos con el celular y nos pasamos realmente mucho tiempo en el baño. Y eso a la larga puede condicionar problemas no solamente de hemorroides, sino de varias enfermedades en el conducto anal. Incluso hay quien dice que si no lee un poco no puede hacer del baño. Sí, digo, hay personas que tienen esos tabús, ¿no? De que si no estoy ahí haciendo algo, pues no puedo evacuar. Realmente la mecánica de la defecación es algo muy rápido, dura segundos. Entonces, el baño, lo que yo comento y le comento a todos mis pacientes que van es que el baño es para lo que es. Cuando yo tengo la necesidad y el deseo de evacuar, voy, hago mi necesidad y en ese momento pues no tengo más que hacer, me levanto y nada más. Eso se llaman hábitos de higiene de la defecación, Así ¿verdad? es. O sea, son cosas que tenemos que hablar porque también muchas veces el tabú es no hablar de nada que se relacione con la defecación, nada que se relacione con el conducto anal, y ese tabú o ese pudor malentendido pues contribuye a la falta de información de las personas y a que continuemos teniendo, por un lado, malos hábitos de la defecación. Sí, ¿verdad? claro, realmente es un tema que mucha gente lo toma como delicado, sí, que le da pena hablar de esto, pero realmente es algo natural, es algo que cuando empezamos a tener problemas debemos de acudir con el especialista porque ahorita estamos tocando un tema muy cotidiano, pero puede condicionar a que si no nos tratamos a tiempo o no acudimos con el especialista a tiempo, podamos tener algún otro problema. El problema puede crecer, puede avanzar. ¿Cuál es la mejor manera para hacer el diagnóstico de esta enfermedad? O vámonos a antes, ¿cuáles serían los síntomas que presenta un paciente y que diga, bueno, ya es el momento en que yo tengo que ir al médico? Bueno, aquí habría que catalogarlo hablando de enfermedad hemorroidal externas y hemorroides internas. Como platicábamos, las hemorroides externas, esas hemorroides pueden llegarse a inflamar, ¿sí? Pueden causar dolor, y lo más cotidiano es que cuando el paciente va al baño, se toca, se limpia con el papel higiénico, se siente una bolita. Entonces esos son los síntomas más comunes, una sensación de cuerpo extraño en la región perianal, ¿sí? Una sensación de incomodidad principalmente. Y el principal síntoma de las hemorroides internas es el sangrado, ¿sí? Nosotros lo llamamos rectorragia. Es un sangrado rojo fresco
como si yo me acabara de cortar la mano, rutilante, y generalmente se presenta después de la evacuación. Los pacientes van, hacen del baño y al momento de limpiarse con el papel higiénico, ven ahí manchado en el papel. Otro de los síntomas que pueden presentar es comezón, ardor o muy pocas veces dolor, en dado caso que esas hemorroides internas ya tengan algún otro tipo de complicaciones. Pero principalmente el síntoma cardinal de la enfermedad hemorroidal es el sangrado no doloroso, que es lo que presentan la mayoría de los pacientes. Bien, pues estamos platicando con el doctor Vicente Eduardo Mortera Rodríguez. Él es cirujano coloproctólogo de Hospital Semaín y estamos hablando de un tema que se llama enfermedad hemorroidal. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más en Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Doctor Mortera, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad hemorroidal? Bueno, el diagnóstico se hace a través de una exploración proctológica. ¿En qué consiste esto? Bueno, le pedimos al paciente que se ponga en una posición, para que la gente entienda más o menos, es como una posición fetal, ¿sí? De lado, con las piernas flexionadas hacia el abdomen, con la finalidad de que nosotros podamos valorar y inspeccionar adecuadamente la región perianal y el conducto anal. El diagnóstico se hace a través primero de la inspección, en dado caso de que haya enfermedad hemorroidal externa. ¿Sí? Nosotros separamos, vemos si existe alguna lesión, alguna bolita y valoramos si es una hemorroide externa. Posteriormente lo que se hace es, se realiza un tacto rectal para diferenciar si existe alguna anormalidad, alguna bolita, algo que no sea totalmente cotidiano en el diagnóstico de esta enfermedad. Y el diagnóstico de la enfermedad hemorroidal interna se hace a través de un estudio que se llama anoscopía. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, es un estudio realmente muy rápido, que dura aproximadamente 10 a 15 segundos, donde colocamos una camarita para poder ver por dentro el conducto anal y poder valorar adecuadamente todos los paquetes hemorroidales en todas las circunferencias. Y entonces sí, ya una vez nosotros viendo estos paquetes hemorroidales, los podemos clasificar en diferentes grados. La enfermedad hemorroidal interna o los paquetes internos se clasifican en 4 grados principales, dependiendo el tamaño que presenten estos paquetes, ¿sí? Y dependiendo de esos grados, nosotros podemos valorar qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle al paciente. Pero a grosso modo, así se realiza el diagnóstico a través de la inspección y de la exploración proctológica. Como yo le digo a los pacientes, es un procedimiento que por pudor mucha gente no lo quiere hacer, pero la única manera de saber si realmente son las hemorroides las que están dando problemas y están condicionando los síntomas, es necesario hacerlo. Y sí, realmente no es incómodo, es no doloroso, para que la gente quede claro, no duele, realmente es incómodo y lo hacemos muy rápido, dura segundos y es con eso. Y yo creo que la incomodidad está realmente en función del pudor, de la pena que nos da en un momento dado que alguien esté haciendo una exploración en esa área en la que normalmente ni nosotros vemos, ¿verdad? O sí, sea, claro. Es algo que está ahí, que no mencionamos, que es un tema que no se trata y punto, ¿verdad? Realmente muchos pacientes tienen más miedo y es más su nerviosismo a la exploración de lo que realmente dura esta exploración. Es muy rápida y a veces los pacientes cuando dicen ya acabó, pues prácticamente sí, o sea, es un alivio. Toda la patología anorrectal, pues es un tema, como tú comentas, muy pudoroso, que muchos pacientes o muchas personas ni siquiera quieren tocarlo, pero sí es indispensable y es importante que cuando presentamos molestias o síntomas, acudamos para valorar. Y recordar siempre que será mucho más importante conservar la salud o recuperar la salud a evitar un momento de pena o una cosa así. Así ¿verdad? es. Siempre será mucho más importante.
¿Cuáles complicaciones puedo presentar si no me atiendo a tiempo? Bueno, aquí hay complicaciones, podemos decir dos tipos. Una son pacientes, o podemos catalogar a dos pacientes de diferente manera. Pacientes que llevan mucho tiempo sangrando, que por lo que acabamos de platicar, por el pudor, no quieren ir a revisión. Pacientes que van a evacuar y prácticamente en cada evacuación presentan sangrado. Con eso, con el paso del tiempo y el paso de los meses, ese sangrado, aunque se ve mínimo, va condicionando que nuestros niveles de hemoglobina disminuyan y el paciente cae en anemia, ¿sí? Entonces, con el paso de los meses, el paciente sigue sangrando y posteriormente se agrega cansancio, fatiga, falta de apetito, nos vemos pálidos, y eso es consecuencia de que las hemorroides están sangrando cotidianamente. Ese es uno. Nosotros lo catalogamos como síndrome anémico. Otra complicación que pueden presentar ya en grados avanzados es que esas hemorroides crezcan tanto, se congestionen tanto de sangre, que llega el momento en el que del conducto anal salen hacia afuera y ya no regresan. Eso lo llamamos una trombosis, ¿sí? Y en este caso puede ser también una trombosis hemorroidal externa. Una vez pacientes que batallan, tienen mucho estreñimiento, pujan mucho al evacuar, eso condiciona que la sangre que llega a esa hemorroide se llega a tapar o se forma un coágulo y ya no permite que la sangre regrese. Entonces, al taparse ese vasito, lo que condiciona es crecimiento de esa hemorroide y empieza a condicionar mucho dolor, mucha incomodidad, y de repente ese hemorroide puede llegar a reventarse y obviamente condicionar mayor sangrado. Pues yo creo que aquí la cuestión que debemos tomar muy en cuenta es que no debemos esperar a que eso suceda, porque yo estoy seguro que cuando eso sucede no nos va a importar nada, inmediatamente vamos a querer ir con un especialista para que nos solucione ese problema, porque el dolor es tanto, la molestia es tanto, que ya no nos permite estar funcionalmente trabajando. Sí, realmente la mayoría de los pacientes que acuden ya a valoración son este tipo de pacientes. Son pacientes que ya llevan mucho tiempo con complicaciones, pacientes que llevan meses, incluso años, que se tocan alguna bolita o llevan ya mucho tiempo sangrando. Entonces ya son pacientes que obviamente la evolución natural de la enfermedad condiciona a que ya tengamos que hacer algunas otras medidas y ya el paciente pueda llegar con complicaciones. Es por eso, y reiteramos a todas las personas que nos están escuchando, que si empiezan con algún problemita es mejor acudir a tiempo, tratarlo a tiempo para que evitemos algún tipo de complicación. Claro, como cualquier enfermedad, si se atiende a tiempo, la solución es mucho más sencilla, es mucho más barata en cuestión de tratamientos también. Por supuesto. Y sobre todo nos permite una mejor expectativa una vez que hemos resuelto la situación, y por supuesto una mejor calidad de vida. Entonces hay que atenderse a tiempo para evitar este tipo de complicaciones. ¿Existen algunas otras enfermedades con las que se pueda confundir este padecimiento? Sí, realmente hay una gran variedad de enfermedades que condicionan los síntomas muy parecidos. El sangrado por el recto es algo muy común, ¿sí? Muchas enfermedades pueden condicionarlo, desde un cáncer, ¿sí?, en el colon o en el recto, hasta un hemorroide, que es, para que la gente se quite esa duda, es una enfermedad benigna. O sea, una hemorroide no te va a condicionar a cáncer, ¿sí? Y también pueden haber otras enfermedades como cuáles: una fisura anal, que es un desgarro, una cortada en el conducto anal, un absceso anal, una fístula anal, pacientes que presentan prolapso rectal. ¿Qué es esto? Que el debilitamiento de todos los músculos del piso pélvico hace que el recto se protruya y salga por el conducto anal. Pólipos en el recto pueden ser otra condicionante de estos síntomas, que es el sangrado que pueden presentar. Divertículos, ¿sí?, que son debilitaciones en la pared del colon que condicionan sangrado. Entonces realmente existe una gran variedad de enfermedades que pueden condicionar o predisponer síntomas muy parecidos a las hemorroides. Entonces es fundamental que siempre nos atendamos con el coloproctólogo, que es el especialista y el que realmente puede diferenciar entre una enfermedad hemorroidal, que es algo realmente más fácil de tratar, hasta ya un problema más grave como un cáncer.
Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Doctor Mortera, ¿cuál es el tratamiento médico para esta enfermedad? Bueno, aquí habría que comentar que desafortunadamente muchos de los pacientes acuden ya tomando o que han tomado muchos tratamientos, ¿no? Porque se los han recetado a algún vecino, porque han escuchado en la tele ciertas pastillas que las curan o las quitan. Sí, realmente es fundamental primero saber que realmente es una hemorroide la que te está dando problemas, porque muchas veces no es una hemorroide y por eso los pacientes no presentan mejoría al condicionar que lo que están tomando no les va a ayudar. El tratamiento médico está fundamentado principalmente en dos objetivos. Uno es el aumento en la ingesta de líquidos. Se les recomienda a todos los pacientes que ingieran entre 2 a 3 litros de agua natural en el transcurso del día, ¿sí? No solamente que ahorita yo me siente y me tome ya 1 litro en 5 o 10 minutos, pues realmente eso no nos ayuda. Para que el colon trabaje adecuadamente y forme una materia fecal, nosotros lo llamamos de calidad, ¿sí? Necesita, por un lado, agua y por otro lado, fibra natural. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros debemos de consumir en promedio entre unos 30 a 35 gramos de fibra natural durante el día. ¿Qué es lo que más cantidad en fibra tiene? Pues principalmente lo que son vegetales verdes, frutas con cáscara, cereales, todo ahorita pues ya hay muchas cosas que compramos en el súper, yogures con fibra, todos los cereales que tienen mayor aporte en fibra, cacahuates, pistaches, almendras, todo eso es lo que más aporte en fibra tienen. Entonces, parte fundamental para que el paciente presente mejoría, sí, es el cambio en el hábito dietético. Si el paciente no se apega a los cambios dietéticos, por más que uno le quiera hacer lo que sea al paciente, no va a presentar mejoría y al contrario va a presentar mayores problemas y recidiva con la sintomatología. Ese es por parte del tratamiento médico que le damos o las recomendaciones dietéticas para el paciente. Por otro lado están los famosos flebotónicos, que son medicamentos que inicialmente estaban desarrollados para problemas de insuficiencia venosa, de varices, pero se ha visto que la etiología y la manera de trabajar de estos medicamentos nos ayuda para el tratamiento de esas hemorroides que están dilatadas, que están llenas de sangre. Entonces, las pastillas que son flebotónicos también nos ayudan para disminuir esa hemorroide que está inflamada, que está sangrando, y con eso podamos contener los síntomas que presenta el paciente. Todos los pacientes que presentan fases iniciales de esta enfermedad lo manejamos con tratamiento médico, ¿sí? Y hay que explicarles a las personas que nos están escuchando y cuando van a consulta a los pacientes que lo único que tratamos es controlar que en el futuro no condicionen problemas, ¿sí? A unos pacientes les funciona muy bien, a otros más o menos y a otros pacientes no tanto. ¿De qué va a depender? Del apego o no que tenga yo como paciente a ese tratamiento médico. Y a los hábitos, al cambio en los hábitos alimenticios. ¿Pudiera mencionar algunos alimentos que, al contrario de los que mencionó, que ayudan a evitar este problema, que pudieran agravarlo o, digamos, los que estuvieran contraindicados, los que sería recomendable que no consumieran? Sí, realmente no hay algún alimento como tal que esté contraindicado, pero sí a los pacientes que ya tienen síntomas y tienen problemas se les recomienda principalmente evitar 2 cosas: picantes y cosas muy condimentadas, mole, pozole, menudo, cosas que se cocinan con muchos adobos, condicionan que al momento de la evacuación presentemos mayores molestias o incrementen el sangrado posterior a la evacuación. Realmente no hay alimentos que eliminar, pero sí hay alimentos que se recomiendan disminuir el consumo. Aquellos pacientes que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, tienen malos hábitos de la dieta, o sea, que se coman tacos y luego van y comen una torta y luego tienen muy malos hábitos al comer, sí se les recomienda modificar todo esto para que
en el futuro y con el paso del tiempo no condicionen mayor problema. Y yo creo que esto va a contribuir de gran manera a mejorar las condiciones generales de salud del organismo. Sí, ¿verdad? realmente modificando estas dos cosas que son líquidos y fibra, no solamente ayudamos al problema hemorroidal, sino ayudamos a toda la motilidad y a toda la digestión que presenta el tubo digestivo. Ayudamos a que el intestino trabaje mejor, ayudamos a que el intestino absorba mejor los nutrientes y principalmente ayudamos al colon a que tenga las herramientas suficientes para que trabaje bien. ¿Existe algún otro tipo de tratamiento, además del tratamiento médico, con esos medicamentos y el apoyo nutricional? No, hablando específicamente de tratamiento médico, lo manejamos así. Hay otros tratamientos que son ya tratamientos de intervención al paciente, no como tal una cirugía, ¿sí? Pero a final de cuentas se tiene que someter al paciente a diferentes etapas, ¿sí? O a diferentes escalones de tratamiento. ¿A qué me refiero esto? Hay pacientes que a pesar del tratamiento médico óptimo, o sea, son pacientes que me dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo ya tomo adecuadamente agua, fibra, hago todo adecuadamente y aún así continúo con los síntomas. Cuando son fases iniciales de las hemorroides, lo podemos tratar con diferentes opciones terapéuticas, como son ligadura de hemorroides. ¿Qué significa esto? Con un aparatito especial, lo que hacemos es en el consultorio, traccionamos ese hemorroide, ¿sí? Y le colocamos una liga, con la finalidad de que con el paso de los días esa liga ocluya el flujo de sangre y ese hemorroide disminuya su tamaño. Eso se llama ligadura de hemorroides. Existen otras alternativas como es la crioablación, ¿sí? Donde colocamos frío para que ese hemorroide con el paso del tiempo cicatrice y evite problemas. Existe otro tratamiento que se llama radiofrecuencia, donde se le da ciertas dosis de radiación muy bajas a ese hemorroide con la finalidad de que todos los tejidos que están laxos en el paquete hemorroidal se fijen a los músculos y eviten problemas. Y actualmente se está haciendo otras técnicas y una principal que se está haciendo actual se llama THD, que es la ligadura de esas arterias que llevan la sangre al conducto anal y al hemorroide con una sondita y un ultrasonido, ¿sí? Esa sondita trae un ultrasonido que nosotros nos permite identificar, ¿sí? El flujo de sangre y ahí colocamos un punto para que ese hemorroide con el paso del tiempo disminuya su tamaño. ¿Todos estos tratamientos se pueden llevar a cabo en el consultorio? No todos los tratamientos se pueden llevar a cabo en el consultorio. Uno es por el tiempo en el que uno hace el tratamiento, otro es porque el paciente está consciente, ¿sí? Si muchas veces hacer una exploración que es muy rápida, es incómodo para el paciente, imagínate que el paciente tenga que estar ahí 10, 15, hasta 20 minutos con un aparatito en el conducto anal y nosotros manipulando. Entonces, muchas veces se prefiere hacer en quirófano con anestesia por la vena, que es anestesia endovenosa. El paciente tranquilo, podemos hacer estos tipos de tratamiento. Pero aquí también hay que tomar en cuenta costos, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer en diferentes sesiones, uno. Dos, hay que rentar el equipo porque son equipos caros, ¿sí? Entonces hay que rentar el equipo para poder hacer estos procedimientos. Y yo siempre le digo a los pacientes, la recuperación es más rápida, sí, pero hay que tomar en cuenta que si no tienen un adecuado apego a los cuidados posteriores, esas hemorroides van a recidivar. ¿Por qué? Porque no quitamos la hemorroide. Lo único que hacemos es evitamos que esa hemorroide siga creciendo, ¿sí? Entonces, si yo no me apego a un adecuado tratamiento posterior a realizar estos procedimientos, existe un alto porcentaje de pacientes que vuelven a recurrir con los síntomas y entonces ya requerir cirugía.